Tomamos, después de una interrupción técnica con este programita, nosotros podemos pensar que los laterales de la pirámide, esas líneas de los costados, están haciendo una especie de demarcación de lo que nosotros pensamos lo que es un modelo de hombre y un modelo de país. Cuando hablamos de modelo de hombre, hablamos de, siempre recordemos que el hombre argentino se define como un hombre trabajador, educado, libre, con propiedad privada, la igualdad entre la mujer y el hombre, todo ese tipo de cosas que están relacionadas con la persona, con el habitante de la Argentina. Y justamente del otro lado, cuando hablamos de modelo de país, hablamos de un país con una justicia independiente, con tres niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, donde se reconoce a las provincias como fundadoras de la patria, todo lo que tiene que ver con la elección de gobernantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros todo lo que está encerrado, toda la legislación, responde justamente a esos dos modelos, el modelo de país y el modelo de hombre. Entonces, fíjense que en el tercer nivel, escalón, está la ley las leyes nacionales. Bueno, dentro de las leyes nacionales está la ley 2744, que es el objeto de estudio nuestro de la materia. Esa ley, que ahí puse el número, ley 2744, podemos decir también que va a ser la única vez que vamos a ver el número, es la ley de contrato de trabajo. Bien, esa es lo que nosotros vamos a estudiar en la materia. Eh, por favor, fijémonos y pensemos un instante para que quede de por vida, mientras estén conmigo, ¿sí? Que dentro del país, y lo que habíamos visto en la gráfica, en esta gráfica, modelo de hombre y modelo de país, adentro de la pirámide jurídica o dentro de los modelos que están pensados, acá hay rubios, morochos, altos, bajos, gorditos, flaquitos, etcétera, mujeres, hombres, de todo, ¿sí? Y están incluidos todos los habitantes de la Argentina. Y entonces cuando hablamos de la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo, no dice que es para los trabajadores en blanco o para los trabajadores en negro. Entonces, en esta materia, nosotros, además de no discriminar por género y demás, no vamos a discriminar al trabajador si está o no registrado. Esto es, si está en blanco, o si está registrado, o si está en negro. Esto aplica para todos. Ustedes después me van a decir, profe, pero esto a veces, cuando veamos, por ejemplo, yo qué sé, vacaciones, van a decir, no, pero yo como estoy en negro, a mí no me dan vacaciones. Mal, la ley dice, no dice que es para los blancos, para los negros, para los rubios, para los morochos, dice que para todo. Todo el mundo tiene que tener vacaciones. Que el patrón no te las dé, eso no significa que no esté contemplado en la ley de contrato de trabajo. Se entiende, ¿no? Entonces, yo no quiero ver nadie, no quiero escuchar a nadie que diga, pero esto es para los blancos o para los negros. Porque eso es discriminación. Esto es para todo. La legislación está para todo. Después están los vivos de algunos empleadores que no registran para pagar menos impuestos. Pero eso no significa que no estén dentro de la ley de contrato de trabajo, dentro de la pirámide jurídica, comandados por la Constitución Nacional, que dice que todos los hombres o todos los habitantes son iguales ante la ley. ¿Quedó claro? Yo entiendo que sí, pero lo podemos discutir, ojalá personalmente. Bueno, cuando vamos a ver esta ley, la ley 2744, nos encontramos con que una de las cosas que dice es que no protege a algunos trabajadores. Por ejemplo,
En realidad no protege a esos 3 trabajadores que están mencionados en la gráfica, que son los trabajadores del Estado, los trabajadores rurales, o sea, aquellas personas que se desempeñan en el campo, y a los trabajadores domésticos, lo que es el personal de, lo que antes se decía, el personal de servidumbre, los que servían, los que sirven, particularmente en las casas de familia, siempre hablando de casa de familia. No incluye, por ejemplo, aquellos trabajadores que se desempeñen en algunos otros ámbitos, como puede ser un hotel, puede ser un restaurante, lo que sea. No, esto es para los trabajadores domésticos, ¿sí?, que prestan servicio en casa de familia. Esos no están protegidos por la ley 2744. Quedan afuera. El resto sí están incluidos en esta ley, que es la ley de contrato de trabajo. Ahora, esos muchachos, esa gente, toda esa gente que no está protegida por la ley 2744, entonces están desprotegidos, están en la calle. No. Cada uno de esos 3 tipos de trabajadores tiene su propia legislación que lo protege, ¿sí? ¿Por qué? Porque está justamente, pensemos en la Constitución como un paraguas grande, ¿sí? Un paraguas, un techo grande, el techo de Constitución, por ejemplo, grande, enorme. Dentro de Constitución, como hay muchos lugares donde cae agua, uno puede andar con un paraguas. Bueno, justamente todos los trabajadores privados tienen su paraguas, que es la ley 2744, el resto tiene, cada uno de esos tiene su propio paraguas que lo protege en su relación laboral. Entonces, ¿por qué? Digamos, bueno, ¿cómo? El trabajador del Estado tiene, por ejemplo, el estatuto del docente. Yo, como trabajador del Estado, en este caso como trabajador del Estado provincial, de profesor de la escuela, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación, a mí me protege el estatuto del docente, ¿sí? Al trabajador del campo lo protege el estatuto del peón, y a los trabajadores domésticos la ley 26844, que es la ley que se dictó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, justamente para proteger a ese sector que no tenía ninguna legislación que lo amparara en su relación con el patrón. ¿Y por qué? ¿Por qué cada uno de estos trabajadores tiene su propia legislación? Bueno, pensemos un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, el trabajador el trabajador del Estado. El trabajador del Estado goza de lo que se llama estabilidad del empleado público. ¿Y eso qué significa? Que independientemente del gobierno, ¿sí?, no puede ser despedido. Esto es, entonces el Estado goza de lo que se llama, dijimos, protección ante el despido arbitrario, ¿sí? O sea, no puede ser despedido. ¿Qué pasa con un privado? Al privado lo pueden echar, por ejemplo, ¿sí? Y entonces me decís, ¿pero por qué lo van a echar? Y bueno, porque el patrón se le ocurrió, viene con una cantidad de dinero, le pone una cantidad de dinero y lo echa. El trabajador del Estado no. Al trabajador del Estado no se le puede pagar un dinero y con eso despedirlo. ¿Y eso por qué? Es justamente para qué, porque como el Estado está dominado por el partido político de turno, lo que podría, eventualmente podría pasar, es que si sube el partido blanco, echa a todos los contratados por el partido rojo. Cuando viene el partido azul, echa a todos los contratados por el partido blanco. Y así sería una locura, y el dinero saldría justamente del propio Estado. Entonces,
el trabajador de Estado, por ejemplo, entre otras cosas, ¿sí? Entre otras cosas, no puede ser pedido. No hay plata que lo pague. ¿Qué pasa con el trabajador rural? ¿Por qué tienen una legislación aparte? Bueno, pensemos, por ejemplo, juntos, que se hace en el campo en agosto. Nada. El trabajador rural se levanta a la mañana, se va a la matera, prepara el mate y toma mate hasta la hora de almorzar. Almuerza, se tira un rato a la siesta, se levanta, vuelve a la matera y toma mate hasta la hora de cenar. ¿Sí? En agosto. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar. El clima no lo permite, vive adentro del establecimiento, goza de francos, por supuesto, pero no trabaja. ¿Cobra lo mismo? Sí, cobra lo mismo. Pero es totalmente distinto al trabajador. Por ejemplo, un trabajador que trabaja en un restaurante, el tipo tiene que ir todos los santos días del año a trabajar. Y cobra. En el trabajador rural, no. Ahora, ¿qué pasa? Siguiendo con este ejemplo, el 25 de diciembre, a las 9 de la noche, ¿está el trabajador de la fábrica? Por supuesto, ¿dónde está? ¿En la fábrica? No, seguramente está con su familia. Ahora, el empleado rural, ¿dónde está? Y estará también con su familia, estará en el campo, donde vive con su familia. Y pasa un vecino y le avisa que se cortó el alambre. ¿Qué va a hacer? ¿Va a esperar a que termine el franco para ir al alambre? No. Deja la copa servida arriba de la mesa y sale corriendo a justamente arreglar el alambre. O sea, no tiene horario, no tiene un turno, no tiene nada por las condiciones. Entonces podemos resumirlo como para decir el por qué. Tiene muchas otras, pero para decir por qué no tiene horario de trabajo. Cuando hay que marcar Hacienda, se empieza a marcar a las 7 de la mañana y se termina con el último animal. Eso puede haber sido a las 2 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 10, lo que sea. O sea, no se puede cortar un trabajo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el empleado doméstico? Porque tiene justamente una legislación completamente distinta. Bueno, simple. Pensemos lo siguiente. Nosotros, los trabajadores que no somos domésticos, ¿dormimos con el patrón? No, no dormimos en la casa del patrón. Bueno, el trabajador doméstico justamente vive, trabaja y duerme en la casa del patrón. Entonces, eso es una diferencia fundamental con la gente que va a trabajar a la fábrica, con la que va a trabajar a un restaurante, con la gente que va a un comercio a vender ropa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una relación, justamente una relación empleado, empleador, no, normalmente muy diferente al del resto de los trabajadores. Bueno, entonces, resumiendo, nosotros vamos a estudiar la ley 2744 y por favor recuerden específicamente este tema. No protege a un grupo de trabajadores porque tienen su propia legislación. Justamente están protegidos, por supuesto, por la Constitución Nacional, pero su propia legislación. Bueno, espero que les agrade y seguiremos intentando.